Hola, vamos a hacer otro ejercicio de cálculo de probabilidades. Esta vez es una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de junio 2007 y lo encontráis en la página aprendermatemáticas.org, donde ordeno todos los vídeos que hago. En segundo de BAD de Ciencias Sociales, en la parte de estadística, tengo una sección para los ejercicios de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana en España. Hay muchos, como estáis viendo, y el que vamos a hacer ahora es el número 18. Dice así: un test para detectar si una persona es portadora del virus de la gripe aviar da positivo en el 96% de los pacientes que la padecen y da negativo en el 94% de los pacientes que no la padecen. Estoy haciendo el vídeo en la primavera del 2020. Supongo que será famoso algún día el confinamiento que estamos teniendo aquí en España por el virus el coronavirus, ¿no? El COVID-19 que llaman. Bueno, pues viene al pelo este ejercicio, ¿verdad? Si una de cada 145 personas es portadora del virus y una persona se somete al test, calcula A, la probabilidad de que el test dé positivo. Claro, el test puede dar positivo o negativo y la persona puede estar infectada o no infectada. Bien. Entonces la probabilidad de que el test dé positivo pues depende de si está infectada o no está infectada, porque si no está infectada también puede dar positivo. Bueno, lo veremos en el ejercicio. B, la probabilidad de que sea portadora del virus si el resultado del test es positivo. En el susto lo tienes, pero la probabilidad de que tengas el virus realmente igual no es 100% seguro. La probabilidad de que el test sea negativo y no sea portadora del virus, es decir, que ocurran las dos cosas. Bueno, este ejercicio es un típico ejercicio de aplicación del teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, como supongo que os habéis dado cuenta. Aquí tenéis, como siempre, las igualdades que estoy utilizando en el tema de cálculo de probabilidades. En fin, no las voy a nombrar cada vez, pero las tenéis aquí: leyes de Morgan, regla de Laplace, probabilidad de sucesos contrarios, de la unión. Esta vez está claro que es aplicación de estos teoremas, teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. ¿Por qué digo que está claro? Bueno, ahora lo veréis. Como siempre hay que definir los sucesos, no sé, nombrarlos de alguna manera con una letra, dos letras. Cada uno puede elegir lo que quiera. Se me ocurre, por ejemplo, V, la persona es portadora del virus. El complementario de V, que no es portadora, evidentemente, no hace falta definirlo. Y después hay personas que se someten al test y dan positivo y otras que dan negativo. Se me ocurre, por ejemplo, llamar T al suceso el test da positivo. Bien, ahora pasamos, como siempre, a escribir las probabilidades que nos dan. Aquí hay un 96%. ¿A qué se refiere este porcentaje? Leemos atentamente. Dice: un test para detectar si una persona es portadora del virus de la gripe aviar da positivo en el 96% de los pacientes que la padecen. Es decir, estoy ante una persona que es portadora del virus. La probabilidad de que el test dé positivo, es decir, que ocurra T, es 0,96, porque el 96% de los casos ocurre esto, ¿no? Luego aquí hay otro porcentaje. Ese 94% dice que da negativo en el 94% de los pacientes que no la padecen. A ver, estamos ante pacientes que no la padecen, que no tienen el virus. La probabilidad de que dé negativo, es decir, que el test diga que no. Me gustaría que fuera del 100%, pero no, es del 0,94. Pero lo ideal es que los dos fueran del 100%, pero no son tan efectivos. Sigue diciendo: si una de cada 145 personas es portadora del virus, bien, eso no sé cómo lo habrán hallado, pero la cuestión es que una de cada 145 personas es portadora del virus, es decir, la probabilidad de que al elegir una persona al azar ocurra V, es decir, es portadora del virus, es de 1 de cada 145. Bueno, pues esta es la probabilidad de que tenga el virus.
¿De acuerdo? Esta es la información que tenemos. Bien, pues empezamos con el apartado A. La probabilidad de que el test dé positivo, es decir, la probabilidad de que ocurra el suceso T. Enseguida decimos, depende. Claro, ¿de qué depende? Pues de si la persona es portadora del virus o no es portadora del virus. Porque si es portadora del virus, la probabilidad de que el test dé positivo es alta, claro, de 0,96. Y si no es portadora del virus, la probabilidad de que el test dé positivo, ese suceso contrario de este, será de 0,06. Enseguida que escribimos esa palabra depende, pues tenemos que estar pensando el diagrama de árbol y aplicación del teorema de la probabilidad total. Pero como siempre digo, yo prefiero no aplicar el teorema, sino deducirlo porque hay que utilizarlo. ¿De qué depende que el test dé positivo o no? La respuesta a esa pregunta son las posibles ramas que harías aquí, el sistema completo de sucesos. Aquí no hay tres ramas, como puse en la teoría, que habrían tres, formarían tres casos o tres sucesos, el sistema completo de sucesos. Aquí solamente hay dos, que tenga el virus o que no tenga el virus. Este es mi sistema completo de sucesos. Recuerda que un sistema completo de sucesos pues es un conjunto de sucesos tales que la unión de ellos es el suceso seguro, es decir, algo de eso ocurre, pero no pueden pasar dos a la vez, es decir, son incompatibles dos a dos. Teniendo el virus, puede ser que el test nos dé positivo o que no dé positivo. No teniendo el virus, también puede ser que dé positivo o lo más normal es que dé negativo. Todas las probabilidades que hay aquí en estas ramitas las conocemos. Lo escribo en cada rama para aclararme después. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga el virus? Aquí está. Muy baja. Bueno, muy baja. Depende. Como lo quieras ver. 1 partido de 145. De que no tenga el virus, suceso contrario, 144 entre 145. Si tiene el virus, la probabilidad de que el test dé positivo me lo han dado 0,96. De que dé negativo, es decir, no positivo, suceso contrario, 0,04. Si no tiene el virus, la probabilidad de que el test dé positivo, ese suceso contrario de este, sería 0,06. De que dé negativo, lo tengo aquí, 0,94. Ya hemos completado el diagrama de árbol con sus respectivas probabilidades en cada rama. Yo quiero la probabilidad de que el test dé positivo. Y el test da positivo aquí y aquí. Y para llegar a este destino tengo este camino, tenga el virus y dé positivo, y este camino no tiene el virus y da positivo. Muchos de vosotros simplemente, para hallar la probabilidad pedida, multiplicáis este número por este, que sería la probabilidad de seguir esta ruta, y le sumáis este por este. Está bien, pero no está bien explicado. Es decir, yo haría lo siguiente en un examen. Probabilidad de que dé positivo. La probabilidad de que tenga el virus y dé positivo, o que se convierte en más ahora porque el suceso que voy a escribir aquí ahora es incompatible con este. Cuando dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. El otro suceso es que no tenga el virus y dé positivo. Evidentemente que es incompatible, no puede pasar que tenga el virus al mismo tiempo que no lo tenga, ¿no? Y ahora digo, probabilidad de la intersección. Voy a la fórmula de la probabilidad de la intersección. Es la probabilidad de que ocurra un suceso por la probabilidad de que ocurra el otro habiendo ocurrido ese uno, y aquí igual. Observa que al final voy a escribir lo que antes dije, ¿no? La probabilidad de que tenga el virus y dé positivo es el producto de estos dos números, que es lo que pongo aquí. Y luego le sumo la probabilidad de que no tenga el virus y dé positivo el producto de estos números, que es lo que pone. Bien, estos son los números. He puesto muchas cifras porque el error de redondeo puede afectar al resultado. Mirad, este número, tan pequeño, es la probabilidad de que ocurran estas dos cosas, que tenga el virus y que dé positivo. Y este número es la probabilidad de que ocurran estas dos cosas, que no tenga el virus y dé positivo. Sumamos y nos da 0,0662, vamos a dejar así,
Es decir, el 6,62% de las personas que se someten al test da positivo. Eso no quiere decir que esté enfermo. Apartado B. La probabilidad de que sea portadora del virus si el resultado del test es positivo. Es decir, tenemos información. Me piden la probabilidad de que sea portadora del virus. Bueno, eso es esta probabilidad, pero es que tengo información. El test me ha dado positivo. Ha ocurrido T. Típica pregunta de aplicación ahora del teorema de Bayes. Pero yo nunca aplico el teorema, lo deduzco. Eso sí, hay que recordar cuál es la fórmula de la probabilidad condicionada. La probabilidad de que ocurra un suceso habiendo ocurrido otro es el cociente entre la probabilidad de que ocurran las dos cosas entre la probabilidad de lo que ha ocurrido. Bien, si no hubiéramos hecho el apartado A, habría que ahora hacerlo y aplicar aquí el teorema de la probabilidad total, en fin, deducir la probabilidad de que el test dé positivo. Se ha hecho ya y sabemos que es 0,0662. Y en el numerador, como veis, tengo la probabilidad de que ocurra este suceso, que también lo tenemos calculado ya, es este número. Si no lo hubiera hecho, pues hubiera puesto la probabilidad de que tenga el virus por la probabilidad de que dé positivo teniendo el virus. Pero en fin, tengo que dividir este número entre la suma de estos dos. Típica pregunta de teorema de Bayes. Bueno, entendéis por qué puse antes tantos decimales, ¿no? Porque había que afinar bastante, esto puede cambiar mucho según los decimales. Nos da lo siguiente, prácticamente da 0,1. Observad el resultado. La verdad es que este test no es muy bueno, porque el test nos da positivo. La probabilidad de que tenga el virus es del 10%, por tanto la de que no tenga el virus, el 90%. El test nos ha dado positivo, pero el 90% de las veces realmente no tiene el virus, solamente el 10% de las veces. No es muy eficaz este test, ¿verdad? Parece que sea de estos chinos que han comprado al gobierno, que ha tenido que devolver por ineficaces. Me refiero a la pandemia que estamos sufriendo ahora en esta época. No sé en qué momento estáis viendo el vídeo, pero supongo que será famoso los test que se están realizando en España. Apartado C. Le piden ahora la probabilidad de que el test sea negativo y no sea portadora del virus. Las dos cosas. No es una probabilidad condicionada esta vez. Me piden la probabilidad de que el test sea negativo, es decir, esto, y no sea portadora, es decir, no tenga el virus. Bueno, muy fácil, es la probabilidad de seguir este camino, ¿no? No V y no T. Mira, si tenéis la tentación de, bueno, utilizar la probabilidad de intersección y decir la probabilidad de no T por la probabilidad de no V habiendo ocurrido no T, ¿no? Eso está bien. Está bien, sí, pero esta probabilidad no la tienes. En fin, no es el camino. No está mal, pero no es lo adecuado. Evidentemente, para hallar esta probabilidad hay que hallar la probabilidad de que no tenga el virus, que la conozco, es 144 entre 145, por la probabilidad de que ocurra no T habiendo ocurrido no V, que también la conozco, es 0,94. Es decir, este producto, 0,9335 aproximadamente. Un comentario final. Cada vez que hay una probabilidad condicionada me gusta compararla con la probabilidad de que ocurra el mismo suceso pero sin información. La probabilidad de V, la probabilidad de que tenga el virus es 1 partido de 145 que con números decimales es 0,00689 y más decimales. Vamos a ver. Hay un 0,6% de infectados en la población, aproximadamente. Este número, en cambio, es mucho mayor. Hombre, me gustaría que fuera la unidad, pero desde luego ha aumentado, ¿no? El hecho de que el test dé positivo aumenta muchísimo la probabilidad de que realmente tenga el virus. Claro, me gustaría que aumentara mucho más, ¿no? Evidentemente, V y T no son sucesos independientes. Eso faltaba, ¿no? Que lo que diga el test y tener o no el virus sea algo aleatorio y que fuera independiente un suceso de otro.
pero en fin, no es muy eficaz. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Desde luego es un ejercicio que ahora, ya os digo, en la primavera de 2020 viene al pelo, ¿no? Lo que está ocurriendo es algo histórico, supongo. Bien, espero que lo hayáis entendido, como decía, y si os ha gustado, agradecería que lo compartierais y que le dierais difusión a este trabajo que estoy haciendo por Internet. Muchas gracias y hasta otro vídeo de matemáticas de cualquier tipo. Recuerden, aprendermatemáticas.org están todos los vídeos que hago desde primero de la ESO hasta primero o segundo de carrera, siempre relacionado con matemáticas. Nos vemos.